Buenas, bienvenidos a este video de unplandivino.net, por así decir, y estamos con muchas personas también. Tenemos mucha suerte hoy. Estamos haciendo la Organización de Naciones Hispanohablantes aquí. Yo no sé lo que pasa. Vamos a hacer un mercado común o algo así. ¿Qué va a pasar aquí? Porque tenemos de México, Argentina y Venezuela. ¿Cómo empezamos? Por orden alfabético, que vamos a ver el tema de la conciencia. Y a ver si nos da tiempo quizás a ver un poquito más de los vídeos. Los últimos que grabamos creo que solo estabas tú, Ana Pilar, el tema de qué es la conciencia, y era muy jugoso y a la par que muy profundo y simple. Entonces, bueno, saluda si quieres, Ana Pilar, ¿cómo estamos? Desde Argentina. Desde Argentina, Patagonia, el día más caluroso hoy, así que conectado con la verdad divina y queriendo saber qué es la conciencia. Claro, Gracias, Iván. que hoy debe ser el día, o mañana o algún día de estos, es el día más largo allí y el más corto aquí. Y estás con Claudia también ahí en Patagonia. Qué fuerte. ¿Cómo cambian los tiempos? Sí, se ve que el deseo pudo y se concretó aquí. La ley de atracción, ya Sí. estamos viendo, ¿no? Y luego íbamos subiendo al norte. Qué increíble, ¿no? Esto, ¿qué está pasando? Estamos, hace unos años, os lo hubieran dicho, y vais a estar en el año 2021 hablando con personas de no sé qué, viendo una pantalla y Sí. viendo a Jesús en la... Bueno, siguiendo para el norte, Venezuela, a ver si está ahí Ana Cordero. Sí, 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 sí estoy. Gracias por la oportunidad y es una gran oportunidad porque aprender de la conciencia. O sea, Sí. Vamos, gracias, Iván. y si ya para terminar más al norte, Marisol de México. Hola, Iván y compañeras. Muy contenta de estar aquí para aprender y seguir, pues, interiorizando estos nuevos estas cosas. conocimientos. Hemos tenido una conversación súper interesante sobre problemas personales, por así llamarlos, que si podéis incorporar aquí algo, yo voy a intentar, a lo mejor va a salir de forma natural, sin poner muchos nombres y apellidos, por así decirlo, pero puede ser muy interesante. Con esto que tenemos entre manos, de la importancia de que los niños pueden tener acceso a la verdad a un nivel muy profundo, porque ellos casi no tienen uso de razón sobre lo que significa el sexo, las cosas, y sin embargo ya están metidos en energías sexuales con los adultos, que están manchando, por así decir, la relación de alma gemela. Y este es un tema, por ejemplo, que hemos hablado mucho y acaba de salirnos en una llamada súper interesante que la verdad me arrepiento de no haberla grabado para tenerla en privado y compartirla con Juanmi, con Paco, porque eso no os importará compartirla, pero la teníamos que haber grabado porque esta conversación de cosas personales para privadamente, digo, ha estado muy instructiva, la verdad, con motivadora ahí. Claro, y es como que Jesús comparte, ¿no? Que todo lo que hemos aprendido a través de los casos de las almas que han sido valientes de sentarse con él y exponerse. Sí. Así sirve. Sí, es una resonancia ahí de dar ejemplos, así decir. Bueno, Yo tuve muy fuertes, videos que sentí que eran, wow, reveladores, desgarradores, todo, de todo. Eran súper claros, así, míos, sí. Bueno, pues ahí vamos a darle a este vídeo si nos da tiempo, pero antes vamos a echar la vista atrás de lo que llevamos y a comentarlo también, leyendo los esquemas, solo desde la parte de qué es la conciencia humana, porque antes nos daban por recordatorios de cosas que hemos hablado muchas veces, las leyes, el diseño del alma, bla, bla, bla. Entonces, vamos un poquito rapidillo hasta llegar hasta qué es la conciencia humana. Entonces, fijaros, ¿veis la letra? Sí. Vale. ¿Ves?
¿Ven? Yo tengo que ponerla a leer. Ahí la veo. Sí. Ale. Y Ana Cordero también. Más o menos, ok, sí. Sí, es que aquí, claro, aquí está, pero debería haber pasado también. Bueno, la podemos pasar así en un momento a un texto más gordo. Porque solo este cachín, y entonces vamos a ver aquí un momento. No, pero vamos a tener que abrir otro. Sí, y en un momento lo tenemos. Que va un poco lento. Espera, que yo había copiado más. ¿Es solo esto? Del 7 hasta el 8. Sí, Copia. sí, sí, sí. Ahí está. Sí, porque yo creía que se iba a ver, pero no se ve muy, muy grande. No, este lo quiero así. Y este así. Vale, así se ve más grande. Sí. Sí, sí. Sí, ¿Ah? mejor, Sí, mejor. Ok. se ve mejor. Bueno, recordad que Dios desea que conozcamos la verdad sobre todo lo que hay en el universo y que desarrollemos la capacidad de comprenderla. Dios desea esto debido a la importancia de la verdad para nuestra vida y felicidad futuras. Dios también sabe que esta verdad, cuando se descubre, abrirá el corazón a la recepción del amor de Dios y, por lo tanto, lo abrirá a una relación con Dios. O sea, fijaros, y esto él siempre insistía hasta en el tema de las leyes físicas y siempre pone el mismo ejemplo de volar, o sea, sabiendo más verdad en torno, o sea, más leyes en torno a los fenómenos que nosotros llamamos gravedad o a las leyes de fluidos aplicados al aire que se llama aerodinámica, pues sabiendo más verdad podemos disfrutar más de la vida a nivel físico, tener más posibilidades. Claro, y eso al final te abre más a más inspiración, a más recepción y todo eso, ¿no? Abrirá el corazón, por lo tanto, dice, a una relación con Dios. Algunas de las verdades de Dios solo pueden ser entendidas habiendo recibido primero el amor de Dios y, de hecho, cualquier verdad más allá de la sexta esfera del mundo espiritual solo puede ser entendida recibiendo ese amor. Entonces ahora vamos a qué es la conciencia. ¿Queréis comentar algo de esta parte? No, solo me gustaría anclar ahí la cuestión de la experimentación, Iván, que es clave, que fue como Jesús descubrió, hoy estuve leyendo en la verdad divina, que alguien quiere ver cuando en la introducción, en la pestaña de introducción, donde comienza a contar cómo Jesús justamente experimentando empezó a comprobar y qué es lo que acabas de decir, Sí, ¿no? pero que es lo que ha contado personalmente en varias ocasiones, sí, Sí. Sí, con las... Y que devino en lo que él llamó después la oración, que fue el experimento en realidad. Pero bueno, lo estoy sintetizando mucho. Pero sí, lo interesante de atreverme un poco. Bueno, ¿qué es la conciencia humana? Un mecanismo incorporado en cada alma en el momento de su creación. O sea, nosotros venimos ya con esto, tal cual. Es la forma de recibir la comunicación directa de la verdad de Dios. La única otra forma es estar sintonizado con el amor de Dios. Pero aquí creo que se refiere a la única otra forma de comunicación directa. No de conseguir la verdad, ¿vale? Claro. Porque son dos canales, como vamos a ver, diferentes. Él insiste mucho en eso. Me paráis cuando queráis. Es operativamente es independiente
de nuestra condición basada en el amor, o sea, nuestra condición en amor o amorosa. Igual que decimos álmica, aquí bromeo y pongo eso de amórica, ¿no? O sea, por eso de ahí lo comentábamos, ¿no? Como las personas en realidad tienen remordimientos de conciencia, y por muy malas que sean, o ¿no? Por muy desarmónico que sea su comportamiento, tienen que hacer mucho esfuerzo las almas para tapar estas historias, ¿no? Esta recepción de la verdad. Y fijaros entonces esto cómo puede, para los casos personales de que hablábamos antes, de que inevitablemente proyectamos contra las personas en las relaciones, qué estáis haciendo, no sé qué. ¿Vale? Fijaos que son almas que están haciendo mucho esfuerzo para tapar su alma, su conciencia, la transmisión continua de Dios, de la verdad, que son sensaciones donde a nada que se abra la persona va a estar escuchando, no es una voz, va a estar sintiendo que lo que hace es desarmónico. Y entonces la gente que hace se mete drogas, se mete de todo, atraemos espíritus que nos señalan las heridas. Bueno, ahí hay muchas cosas, ¿no? Es decir, dice un mecanismo incorporado en cada alma, la forma de recibir la comunicación de la verdad de Dios, independiente, es decir, que nosotros, o sea, cualquier persona, siempre va a tener como que la verdad de Dios gracias a esa conciencia y ahí está, digamos, ¿Por qué se te oye peor ahora? ¿Qué habéis hecho? Ahí no se escucha. ¿Se escucha bien ahí o no? Ahora sí. Ahora sí, porque tenía más lejos el celular, porque no uso el micrófono del celular. No digo que siempre está eso, es decir, que nosotros, más allá de nuestra condición, nuestra conciencia nos dice si eso está en armonía con el amor. De ahí que uno elija hacerle caso o no, o tapar. Sí. Mm. Claro, ese es el tema. Ahí expresamos contra ella, ¿no? Claro, nuestra condición de amor, en amor, pues hace que el uso de nuestra voluntad, pues esté puesto más en tapar la conciencia y no nos damos cuenta de ello, que estamos haciendo eso. Porque si tenemos una condición muy baja en amor, es decir, y tenemos directamente, o sea, nuestra voluntad está, el estado de nuestra alma actual es eso, desear ignorar muchísimo la verdad acerca de lo que estamos haciendo, la verdad de Dios acerca de lo que hacemos, pues imaginaos, claro. Claro, y es lo que genera al otro mensajero de la verdad, que es la ley de la atracción, que de todo el tiempo está, ¿no? Que va aparte, ¿no? Pero pongo como que en ese efecto, como para también ver que Dios no todo el tiempo está, esa actitud de cuidado respecto de las decisiones, en cuanto que si bien hay libre albedrío, pero operan todo el tiempo, o sea, invitándonos, siento, porque sí está libre albedrío, a conocerla. Y la ley de atracción opera porque nosotros no estamos, antes de tener que experimentar dolores, historias, no estamos escuchando, por un lado, ni la voz de la conciencia,
tampoco los guías celestiales, claro, o del camino del amor divino. Y no estamos deteniéndonos a procesar emocionalmente, a ser posible, recibiendo amor de Dios para eliminar las causas. Pues eso, no estamos deteniéndonos a procesar las causas que la ley de atracción nos hace visualizar en nuestras vidas, o sea, nos hace patentes, quiero decir. A lo mejor, Marisol, que justo hablábamos antes, no sé si ahí te ha venido algo, hablamos antes de en la llamada que he dicho, ¿verdad? Porque esto tiene mucho que ver con lo que intentamos antes dejar claro, ¿no? Que es en la práctica lo que todos hacemos en el camino de la autosuficiencia, digamos, combatir o huir y querer cambiar el afuera, ¿no? Y las herramientas que tenemos como almas son estas que contribuimos sin querer como padres, por ejemplo, a que los niños no se enteren de que tienen una conciencia directa, es decir, una transmisión directa de verdad a nivel emocional, aunque es información pura, lo que pasa es que es de alma a alma, por lo tanto parece que es solo emoción porque nosotros reaccionamos además a ella, pero en realidad es información directa de alma a alma. O sea, no, en otros puntos de aquí vamos a ver que no dice que necesariamente tenga emociones esa transmisión de Dios. Lo que pasa es que como es de alma a alma, desde el alma infinita de Dios a la nuestra, que está conectada siempre, pues es una cosa muy desbordante y sobre todo por nuestras heridas. Entonces nosotros, todos los padres, sin saberlo, han contribuido a tapar el alma en este aspecto de la transmisión de la verdad, sustituyéndose como dioses de los... Sí. Totalmente. Y al final sabes que eso es, pues termina siendo muy doloroso porque pareciera que nos queremos volver el todo para los hijos y ahí estamos en total desarmonía, ¿no? Con las leyes de Dios. O sea, es como poder poner todo en su lugar y explicar que solamente es como un vínculo o como pues las personas que tendríamos que cuidarlos aquí, pero que en realidad quien te está cuidando todo el tiempo es esa relación con Dios, ¿no? Y fomentarla y hablarles de, pues, de esa relación, de eso que existe, o sea, que no lo vemos, pero se siente todo el tiempo. Y como dices, Iván, muchas veces, pues los niños expuestos a tantas energías que dices, bueno, es que no, o sea, que le expresan en sueños, que le expresan de muchas maneras, pero no saben, o sea, pues si nosotros mismos luego no somos tan conscientes de eso que emanamos, pues ellos saben que algo sucede, pero ni siquiera alcanzan a ser conscientes de ello, ¿no? Claro, Pero bueno. es como que se transmite el deseo de ignorancia de nosotros como almas, sí. Y entonces, claro, y entonces nos distanciamos de ese cuidado que has dicho que nos hace Dios, pero como almas, ¿no? A través de las leyes y de la conciencia y del potencial amor de Dios, sí, es como que propagamos, hacemos heredar esa irresponsabilidad en el sentido de no hacerse cargo de que somos la creación más grande de Dios. Sí. Entonces, sí, porque, por ejemplo, recuerdo esa parte de Miller que decía, cuando estás más alineado con esas leyes, tú puedes sentir las emociones de los demás, ¿no? O sea, ya no hace falta verbalizarlo, sino que tú sientes la emoción. E incluso hacía el hincapié de cuando te vas a atravesar una avenida y que tú sientes, este cuate que viene no se va a parar, entonces me espero. Como que ya es otro tipo de vivencia la que vas teniendo, porque tu comunicación deja de ser verbal. Estás comunicado todo el tiempo a través de la conciencia, justamente, porque estás abierto, ¿no? Y estás como alineado. Entonces, esa parte se me hace muy interesante porque lo puede hacer cualquiera, o sea, adultos y niños también.
Y al final como pues no les hablas de esta parte, o sea, tú misma no la asumes, no la trabajas como mamá, como papá, pues cómo lo puedes reflejar también en los hijos, ¿no? Claro, y a su vez, tus padres, nuestros padres han hecho lo mismo, es una cadena, sí. Ujú. Ah. Así encadenados al mundo, por así decir, todos, y terminamos en estos ciclos, ¿no?, de apocalípticos y cosas así. Bueno, terminamos entre comillas. Y también hablamos en la anterior cosas muy prácticas también con Ana de Venezuela. No sé si querrá decir algo. ¿Todo bien hasta ahora? Ana, no sé. Mira, Iván, quería hacer un breve comentario. Cuando hablas de, o sea, producto de levitación, la proyección como una forma de evitar la conciencia, de oír la conciencia, porque tú hablabas de que esa cercanía de, o sea, que no podemos captar pues del alma a alma con Dios, pues no sé si me explico bien, esa comunicación, esa conciencia, pero está la ley de atracción que de alguna manera tenemos que oír. O sea, si no oyes de una forma, eh, eh, Sí, tienes que oír de otra. O sea, es la oportunidad hasta el máximo. Si yo no proyecto, como hice ahora, quizás no, o sea, si no lo siento, no va a venir esa conciencia. sí. Es lo que experimento, Iván. Al no estar, y además cuando hacemos referencia a ley de atracción, es casi lo mismo que decir compensación, sí. O sea, vamos a estar ahí, Correcto. bueno, nos va a venir, sí, bueno, compensación, digamos, no, ahí habría que elaborarlo más, porque hay compensación positiva y negativa, ¿no? Ujú. ¿Cómo? Causa y efecto. Sí. Pero para poder ver las cosas negativas, o sea, los errores que tenemos en el alma, nosotros vivimos por ley de compensación cuando no estamos subidos a las leyes superiores relativas al amor divino, perdón, arrepentimiento. Cuando no estamos ahí, vivimos todas estas atracciones y causa-efecto más al estilo de la compensación, ¿no?, que nos contaba Miller, que es de dimensión menor, digamos, esa ley. Ujú. Claro, sí. Sí, Visibiliza nuestra condición a través de los efectos. Y que, claro, la fachada que construimos nos separó de la causa. Y bueno, justamente en los niños, la edad de los niños, en la edad de la infancia es cuando se producen estas causas. Mm. Yo sentía esto como que hablaban recién hace un rato de la cuestión de la distorsión y cómo se vuelve insoportable para el adulto en general la pureza en cuanto a la condición de los niños, de poder plantear su desfachatez, su humildad, su honestidad, y cómo ellos perciben, que también un poco lo describió Marisol, esta comunicación que está sucediendo y que lo plantean, que para nosotros son todas esas cuestiones fuera malos modales o algunas que vamos ciñendo y encorsetando un poco, que tiene que ver con esa información que reciben. Incluso hay personas que, pues yo, al alzar nomás el niño ya llora, siente un rechazo, o sea, que esa comunicación es mucho más clara en ese principio, pero uno interviene y interfiere negativamente. Sí. claro. Entonces, el tema es que de alguna manera quizá poder recordar vuestras sensaciones, o podríamos recordar a lo mejor, decirme el caso de sentir a Dios respecto a las verdades sobre Dios. Es decir, ¿qué nos ha atraído a la verdad divina? Esta simplicidad de Jesús, de Miller, cuando habla de comunicarse con Dios,
hemos recibido verificación, quizás hemos sentido en el alma la verificación de que eso es verdad y la hemos sentido de parte de Dios, aunque no lo reconozcamos porque estamos muy anestesiados y pensamos que esos sentimientos no sabemos lo que son o vienen de por ahí o no sé qué, pero quiero decir que hay ejemplos muy recientes, quizá, ahí tendríais que ver cada cual, de haber recibido, mira, fijaros que es un trabalenguas, ¿no? Recibido verdad de Dios acerca de la existencia de la verdad de Dios, o sea, o verdad de Dios acerca de lo que dice Miller que es la verdad divina es realmente la verdad. Todo eso, Dios está siempre transmitiendo y en cuanto nosotros nos habramos abierto un poquito a decir, voy a respirar un momento, a ver, esto, y nos hayamos preguntado al universo, esto puede ser, en esa rápido, antes de que siquiera hagamos la pregunta, en teoría Dios ya nos ha dicho, porque ya sabe que vamos a estar abiertos en ese momento para transmitirnos esa información de alma a alma, que es una información de, es así, esto es armónico con mi verdad, y esto es verdad, y absoluta. Entonces, no sé si podéis recordar algo en ese sentido. Nos hemos quedado mudos. Bueno, un regalo de Dios diseñado para ayudarnos a conocer la verdad de Dios sobre los asuntos antes de establecer una comunicación directa con Dios basada en el amor. O sea, fijaros que esto ya está en los niños, aunque se nos apague muy pronto, pero está más, digamos, más en superficie, más directa a la posibilidad de recibir verdad de Dios en el alma, pero los niños no tienen una comunicación de relación de amor con Dios. No, tienen una de verdad, a no ser que los niños pidan ese amor. Puedes saber por qué casualidad. O se abran, que puede ser a lo mejor muy fácil que suceda, ¿no? Porque los niños están abiertos a las ideas de un Dios que puede elegir conectar el Espíritu Santo en base a eso, a un deseo. Entonces, bueno, eso. Pero eso, fijaros qué curioso. O sea, a conocer antes de tener una relación tal como ve Dios las relaciones, que tienen que estar basadas en amor y por tanto, si es una relación con Dios, tiene que haber amor divino, no amor natural. Antes de eso, tenemos esa ayuda tan valiosa. Yo recuerdo haber leído que en el documento de la verdad, en el taller del seminario de la relación con Dios, cuando habla de la verdad, dice Jesús que justamente por eso antepone la verdad al amor, no porque sea más importante, pero es que para poder discernir el amor necesitamos la verdad para poder conocer el verdadero amor. Porque claro, nosotros como un poco lo que decía Marisol hoy cuando hablaba de la relación padres e hijos y después lo que yo agregué, a veces creemos que en ese proceso, por decir, de educación y de acompañamiento y en realidad estamos cediendo un montón de equipaje, tomando decisiones que Dios no toma, por eso decías recién, ellos van a tener que escoger la relación con Dios. Y entonces Dios no la toma y nosotros como desconocemos todo eso, desconocemos el libre albedrío, tampoco lo queremos, ¿no? Porque si tuviéramos el canal de la conciencia, hubiéramos podido hacerlo libremente, digamos, en el marco del libre albedrío, escoger una relación con Él, pero conocer la verdad. Y hay que recordar que estamos repasando, es decir, esto ellos lo desarrollan un poquito, o sea, tampoco es que se tiren ahí mucho rato,
pero está en esos dos vídeos justo anteriores, el 4 y el 5, porque puede parecer muy paradójico y un Dios muy raro, y dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no me da todo ya de entrada y ya está, ¿no? ¿Y por qué la verdad por un lado, el amor, y qué es eso de la verdad de Dios? Y claro, es todo un poco, si nos pilla de nuevas, es raro. A mí como que me vino la idea de que la verdad viene a poner como orden dentro del caos, ¿no? Que tenemos en cuanto a ideas, distorsiones, las palabras, los decretos, la transmisión, ¿no? A través de la palabra y que hacemos de generación a generación, los medios, etcétera. O sea, nos comunicamos a través de la palabra y entonces eso genera ya total distorsión, porque la palabra tiene que ver más con la parte de la mente, del procesamiento, del pensamiento, y el sentir es algo mucho más genuino que el propio bebé pues ya está sintiendo, ¿no? Entonces, antes de hablar, y hay como una comunicación más pura, y ya el lenguaje empieza como a, no sé, creo un poco a distorsionar muchas cosas, como no entender, ¿no? Creencias, ideas, lenguajes, etcétera. Y quizás la verdad viene más que nada a poner un poco de orden dentro de todo este caos de ideas, de creencias, y para que entonces ya podamos irnos directamente al sentir, o sea, confiar más en nuestro sentir, entender las leyes, y es un poco como pues, las reglas del juego, ¿no? O sea, al final, como decir, a ver, o sea, ¿por qué me siento como me siento? Y cuando ya conoces las leyes, empiezas a comprender un poco qué es lo que sucede con tu alma. Ah, pues ya entiendo, entonces, ¿por qué me siento de la chingada, no? O sea, ¿por qué? Pues claro, o sea, porque estoy siendo súper desamorosa en este sentido, porque si a ti te dicen que esto es amor, pero en realidad va en total desarmonía, ¿no? Por ejemplo, atentar contra la ley del libre albedrío hasta de los hijos, esa parte. Pero un momento, las leyes ya no son la conciencia. O sea, las leyes es un aspecto de la verdad, digamos, pero no es el canal directo de transmisión de Dios. Entonces, lo digo para que te has ido ahí, has seguido, o sea, y no hemos perdido un poco lo que has abierto, que es muy importante complementarlo quizá, pues eso, ¿por qué es tan ajustadora de todas las cosas? Pues porque solo hay una para todos, aunque nos parezca muy totalitario, y eso lo que dicen ellos, lo dicen literalmente en un momento, el potencial de unión que tiene eso para la humanidad. Es impresionante, claro, solo hay una verdad, y por eso decía en el texto esto, o sea, Dios quiere que conozcamos la verdad sobre todo lo que hay. Es importante, la verdad, para nuestra vida y felicidad futuras. Todo esto tiene que ver con lo que has dicho, y si le añadimos eso, que lo que has dicho nos llevaba directamente a eso. ¿Por qué funciona así la verdad? Pues porque es que es una para todos, la misma. Es decir, si hay almas gemelas, si eso es verdad para todos. Y fijaros qué maravilla es poder compartir. Eso es como decir, ¿por qué da más felicidad? Pues porque tienes más cosas que te unen en objetivos, en propósitos, ¿no? Y, o sea, y compartir, unidad, son cosas ya que parece que riman con felicidad o no. Esa es nuestra herida en gran medida. Uh-huh. El hecho de que no parezca, a lo mejor muchas veces, ¿no? Claro. Porque aquí estamos muy en plan mente colmena, ¿no? Que es como un simulacro de unidad muchas veces, facilitado con el tema tecnológico y sus perversiones. O sea, sus usos. Sí. Entonces, es que era muy importante eso, con lo que has empezado. Pero y entonces hablabas también del tema de las leyes. Pero claro, ¿cómo lo encajamos ahí? O sea, las leyes te permiten
tener esos momentos de decir, de observar y decir, ostras, puedo recibir verdad de Dios sobre cuál es la causa de este efecto que me está funcionando ahora como compensación. La ley de atracción, según el principio de compensación, está funcionando aquí, pero a cada momento la interpretación de los sucesos desde la verdad divina es, no, es que todos los sucesos son para que tú hagas esta maniobra, digas, es que Dios, entre comillas, me quiere hablar directamente para que no tenga que pasar por todo esto. Tengo conexión directa de la verdad, me puede decir la causa e incluso con el amor divino la puede disolver para yo no tener que seguir repitiendo esta relación otra vez y otra pareja y la misma historia, y todas esas historias que hemos visto y que son tan famosas, ¿no? Claro, es eso. Esto es el meollo que está muy bien que lo juntemos todo bien, ¿no? Ahí está el tema, el meollo de la cuestión del camino, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, o si queréis. O sea, pero aquí entonces nos refleja nuestra falta de humildad porque, claro, cuando sentimos, hablando un poco también de lo de ayer del esfuerzo, o sea, que tenemos que esforzarnos para alcanzar la verdad y el amor y toda esta parte que está súper aprendido, como lo mencionaste ayer y me hizo todo el sentido. Entonces, es la parte en la que dices, mi falta de humildad para realmente sentir y que empiecen a operar unas leyes más sutiles, ¿no? O sea, más amorosas, que es la ley del perdón y del arrepentimiento. Y vamos por la vida con esta autosuficiencia del amor natural, ¿no? O sea, como una compensación tras otra, un efecto tras otro. Y eso es lo que lo hace tan cansado. O sea, que realmente digas, es que parece un pozo sin fondo, porque en realidad vamos, o sea, creemos que no, pero en realidad sí vamos mucho por nuestra cuenta. Y ahí otra vez viene el tema de la confianza y la fe y la relación con Dios, que sería mucho más Y fíjate, práctico. sí, eso es. Y la siguiente vuelta, es decir, porque si alguien nos escucha este vídeo, falta de humildad puede sonar como un poco duro o enjuiciante, aunque ya nosotros sabemos que no. Pero fíjate, aplícale el tema que vimos en la humildad y la valía. Es decir, todos los eventos en realidad nos están diciendo, tú vales mucho más que esto. O sea, el alma es la más grande creación de Dios, su obra más maravillosa. ¿Por qué? ¿Por qué nos está diciendo eso? Porque en realidad todos los eventos de la ley de atracción, cuando funcionan con el principio de compensación, nos están diciendo, cuando son negativos, digamos, nos están diciendo eso, que nuestra valía la tenemos puesta en cosas que nos hacen daño. Es decir, eso, que tenemos errores en el alma bloqueados que provocan esos efectos, y lo que está haciendo Dios a través de las leyes indirectamente, en ese caso, no con la conciencia que sería directo, pero ni el amor divino, pero con el caso indirecto nos están diciendo en realidad, que tú vales infinito en el fondo, potencialmente en la transformación infinita ya pues seríamos no seres infinitos, sino eso, nuestro destino es eterno. O sea, fijaros que nos está lanzando ese mensaje tan poético en realidad continuamente. O sea, fíjate, yo quería que no se me pasara eso, que te medio interrumpido para que no se nos pase eso, y a ver si lo puedes seguir por ahí también. Es decir, vale, falta de humildad, porque ya sabemos lo que es la humildad, que nada que ver con lo que normalmente pensamos, y esa maniobra que está intentando hacer, que lo que nosotros interpretamos como que, ay, qué mal me va la vida, ay, que no sé qué, en realidad es al revés, te está diciendo, no, si es que estás aplicada ahí, estamos ejerciendo nuestra fe para sostener el error. Que tienes la voluntad así, o sea, que tu voluntad es esa, desea algo más acorde a tu naturaleza, que tienes un destino eterno. Eso es lo que está diciendo todo el rato.
Pero claro, porque no tenemos la comunicación directa y el amor divino. Vale, pero dicho así, entonces, perdona, estabas ahí con el tema, sí, la relación con Dios. Que ese es el otro plano, eso, perdón, arrepentimiento, para recibir amor divino, ir a por las causas directamente, viendo que el otro lo hemos proyectado, por así decirlo, hemos creado las situaciones desde las heridas, etcétera, que vienen de la infancia, que tenemos que perdonar a los padres, no sé qué, sí, todo eso, que lo hemos hablado antes, pero... de fijar cómo se ven. Y quizás, no sé, a lo mejor también usando esta parte de la verdad y el lenguaje, cómo exponerlo de una manera más fácil a los niños, porque obviamente mis bloqueos los reflejan mis hijos, ¿no? O sea, evidentemente. Entonces, la otra vez Alexa me decía, oye, mamá, ¿no habrá una terapia así? O sea, no sé, como alguna regresión, me decía, para que me quite mis traumas, ¿no? Sí. Y yo, ok. O sea, fue muy fuerte el comentario. A veces avento unos comentarios o sea, que es como digo, claro, o sea, obviamente se siente atorada, ¿no? En su corta vida, como yo me siento o como me he sentido, refleja eso. No he podido transmitirle lo que yo misma no puedo interiorizar, que es la simpleza del procesamiento al final, ¿no? O de este abrir la conciencia, pues. Sí, eso, de Entonces, la conciencia y del amor de Dios, esa simplicidad, sí, la simplicidad, o sea, porque realmente, y ayer yo lo exponía, porque realmente así lo vivo, como, ok, me voy a tomar, o sea, lo que me llama mucho la atención con Miller y lo que exponen, muchas veces hablan de que, tengo tanto tiempo de conocer a fulanita, serán, ¿qué? 16 meses o 2 años, ni siquiera es como que les tome tanto tiempo, ¿no? Y veo un gran avance en su proceso y shalala. Entonces yo digo, wow, o sea, qué rápido. Cuando tú sientes que llevas un gran camino y que sigue, o sea, bueno, yo a nivel personal, ¿no? Y que a veces digo, ¿dónde? O sea, sigo atorada, o qué pasa, o por qué no mucho tiempo. Que ahorita que estoy haciendo este camino de abrirme a la verdad personal, ¿no? De todas mis emociones ahí atoradas y bloqueadas y sentirlas, la verdad sí he visto cambios, ¿no? En lo exterior. Pero, o sea, me refiero que hay veces que como lo expone Miller, ¿no? Que es como, pues le tomó tantos meses. Y digo, o sea, ¿cómo le hacen? ¿O qué atajo tomaron? ¿O qué onda? Porque lo hace ver tan simple. De hecho, por ejemplo, retomo el de las distorsiones sexuales, ¿no? Todo esto que hay en la energía, en el ambiente, que hablaba de que estas heridas, más que sexuales, o sea, son heridas emocionales del niño interior, etcétera. O sea, todo al final, todo está hablándote de la herida como ancestral, del niño, etcétera. Entonces dices, bueno, ¿cómo y cómo lo expone sin nada de juicio? O sea, cómo ese tema tan punzante y tan doloroso, me encantó cómo lo empezaron a abordar él y Mary, ¿no? Sí. Y al final decía, es que sí, tenemos que apartar a esta persona, pero órale, a llorar las heridas, o sea, a llorar las heridas, se aísla la persona, pero llora las heridas, pero, o sea, como que al final dices, wow, o sea, todos tenemos remedio. Esa parte fue la que me dio mucha esperanza. ¿Cómo lo aborda él pues con este amor, esta naturalidad, esta simpleza, fíjate, de que Dios lo puede todo? El tema del incesto, por ejemplo, que lo hemos tratado mucho, por ejemplo, si viéramos un niño, una niña que tiene un asunto así, con su madre, su padre, lo que sea, ¿cómo afrontar eso, por ejemplo? O sea, la actitud que hemos dicho ahora mismo sobre, a ver, aunque ese niño no pueda interpretar los eventos de la ley de atracción como compensación negativa, ¿por
que se está menospreciando como alma, porque cuando hay un incesto hay una desarmonía con la energía más sagrada. Después del amor de Dios, lo que hay entre las almas gemelas, eso es lo más. Entonces, hay esa desarmonía. Entonces, los eventos de la ley de atracción de ese niño van a intentar mostrarle que él es mucho más grande que eso. Es decir, es mucho más grande que el intercambio emocional que está habiendo entre su madre o su padre y él. O sea, por ejemplo, ahí tenemos una aplicación, digo, para poder ejemplificar, ya que has sacado el tema de la energía sexual y las heridas, pues, y me tengo que ir al servicio un minuto nada más, ahora mismo. Sí, como que quizás ahí empieza el desorden un poco, ¿no? De todas estas energías. ¿Cómo direccionamos esa energía o al final no la comprendemos? O sea, solo la sentimos, pero la vamos proyectando a otra, o sea, pues a los hijos, que se vuelven como, los ponemos en ese pedestal, ellos a nosotros, y yo creo que ahí empieza como que mucha de la distorsión, ¿no? También. Y eso yo creo que no sé, también es mucho de este tiempo, o sea, en el sentido de querer ser los padres amorosos y perfectos y sobreprotectores y etcétera. Y al final terminas anestesiando, ¿no? Ese sentir genuino pues del niño. Y así nos vamos por la vida. Anestesiando, me lo he perdido. Sí. No Sí, ves. Iván, pues esa parte, ¿no? Como que esta energía hacia el alma gemela, o este sentimiento hacia el alma gemela, que lo vamos equivocando y lo vamos proyectando a los hijos o a los padres, como en esta idolatría, a veces también, de que no me dejen de amar mis hijos y que no, y quiero ser lo más importante para mis papás, ¿no? Yo creo que también es mucho como cultural y todo esto aprendido, obviamente, pero ahí empieza todo un desorden. Sí, en una de las cosas más importantes, sí. O sea, sería tan fácil poder hablar, o sea, poder hablar todo esto así como es, ¿no? Porque sí tiene mucho sentido. O sea, realmente, por ejemplo, a mí de Miller me llama mucho la atención con los hijos, como que hay muchísimo orden. Él como que entienden perfecto el lugar que cada uno tiene, ¿no? O sea, ellos son los hijos y, por ejemplo, Mari es su pareja, perfectamente los sentimientos hacia uno o sea, hacia la pareja, hacia los hijos. O sea, cómo está todo bien encausadito, como en su canal energético, así, Sí, porque sin fíjate, que haya un remolino ahí. la verdad de Dios acerca de la gente es que todos somos hermanos, que es lo jorobado. Ajá, todos somos hermanos y al final entonces esta parte del alma gemela, o sea, porque uno dice, es que es un mismo amor, la sustancia es la misma de amor. O sea, sí, pero, por ejemplo, esta parte de la energía sexual hacia el alma gemela, ¿no? Sí, O claro, sea, hay que matizarlo, sí sí. hace algo, Todos somos sí lo hermanos, vuelve algo especial. sí, menos con el alma gemela, todos somos hermanos, menos como el alma gemela que somos algo más también. Pero no quita, o sea, también eres hermana del alma gemela. Sí, claro. Pero o sea, con algo especial para compartir que solamente compartes con tu alma gemela. Sí. Ahí tenemos un problema, sí. Este Dios tenemos que enfadarnos más, ¿eh? Está ahí muy, muy calladito. Hay que enfadarse para que lo sintamos más contra él.
que además no se lo toma a mal. Bueno, ¿queréis los demás también? Que aquí os han salido cosas muy tremendas. Con respecto a lo que decís, Marisol, interpreto yo como que al comentar sus experiencias a J. Jesús, él siempre dice que como que las experimenta, va hacia este sentir, ¿no? ¿Qué información tiene, recibe? Y bueno, y lo procesa en este sentir, o sea, cómo repercute en él, va hacia adentro, bueno, ¿qué le está mostrando eso? Pero siempre es, interpreto yo, no le encuentro, digamos, el término, va hacia adentro, bueno, esto estoy viendo, no sé, hay mucha gente que se está inoculando, no sé. ¿Qué información recibo de eso? ¿Qué me está mostrando a mí? Entonces, exponerse uno frente al espejo, esa circunstancia, ¿qué es lo que te refleja? ¿Qué es lo que te repercute en vos, en mí? Claro, pero eso te lo puede decir Dios a través de la conciencia, sí. Claro, escuchar esa voz de la conciencia. Y yo puedo rezar también como para poder percibir claramente esa voz. Puedo orar a Dios, decir, bueno, ya que tengo esta comunicación, que lo pueda ver libre de... Y quizá también a los guías para que nos ayuden a discernir, vete a saber. Sí. Claro, que uno puede decir, sí, es esto. Sí. Eso es lo que yo rescato de la información, esto de los videos de AJ, de Mary. Sí. Bueno, En mi caso, por ejemplo, mi mamá tiene un incesto conmigo, y me designó, acá justamente un poco ilustrando esta lógica, la primera hija tiene que ser mujer para que sea tu compañera para toda la vida. Y me permitió, hoy me quedé muda cuando preguntaste, Iván, porque la verdad es que como no son palabras, quizás ahora pueda decir, o cuando miramos un video, lo que decíamos al principio, ¿no? Cómo es sumamente nutritivo tener la humildad de compartir un caso y de realmente quedarse expuesto, ¿no? Es un acto de valentía. Y en eso cómo abre un espacio, y bueno, que ya sabemos que por ley lo estamos compartiendo. Y el mecanismo de la ley de resonar, o así sea, de terminar proyectando, pero que sigue sirviendo cuando lo observamos también con humildad de que queremos huir o que queremos atacar, lo mismo, siempre con humildad, es una alternativa para ser escuchado en nuestro deseo. Pero yo sentía, por ejemplo, que descubrí así, yo no recuerdo el momento en que descubrí el incesto con mamá, pero fue sumamente claro el efecto que provoca es el contacto con esa verdad, porque lo dices porque puede ser una instancia, un ejemplo de conexión con... Sí, exacto. Sí. Porque si bien yo lo tengo con mi hijo, en el caso de mi hijo, cuando Iván hizo un comentario, ese sí lo tengo recontra claro, pero tuve la ayuda de una experiencia que quedó grabada en una noche que soñé que yo estaba en la cama con mi hijo
y yo de la vergüenza que sentí, encapsulé esa anécdota, la encapsulé y la reservé así con todo el morbo bajo 7 llaves, ¿no? De la conmoción que me provocó. Pero ahora que conocemos lo que sucede en el estado de sueño, la vida espiritual que se despliega y que justamente te permite conocer tu condición álmica porque la experiencia está reflejada. Entonces eso fue de otra manera, yo sentí, conecté, quizás la conciencia, no sé, pero la contribución que hizo ese sueño que yo grabé, guardé y nadie lo sabía, realmente fue inmediata, muy, muy rápida, así como que no sé de dónde, donde lo haya sepultado, vino, ni me acordaba cuándo fue, pero vino. Pero en este caso de mi mamá fue como dicen en algunos de las transcripciones de los talleres, creo que es el de emociones lógicas, ¿verdad? Un momento, ajá, dicen así como, ajá, es un descubrimiento, porque yo lo veo a la lógica de mi mamá, la veo así como despejar todo, porque mamá es la relación de perdón a la que, digamos, es la creadora de la herida, en este caso, al sustituirme a mí, pues, o sea, al poner esto que estamos diciendo, al ponerme en el lugar equivocado, pero cómo yo despliego esa lógica en todo, en todas las relaciones mías, con mis hermanos, que soy la hija mayor, con el padre de mis hijos, con mis hijos. Sí. O sea, fue muy, muy aclarador, es muy importante en ese Claro, sentido, pero, ¿no? entonces, ahí habría que ir viendo en qué puntos hemos detectado o no la voz de la conciencia, que es el asunto, ¿no? A ver en qué momentos. Sí, o sea, quiero decir, porque estamos viendo cómo encaja la conciencia quizás en la profundización, no, en la intensidad de la autoconsciencia. O sea, el proceso de individualizarnos, la individuación es que cada vez vamos a ser más autoconscientes. ¿De qué? Pues en el fondo de que somos un alma, porque el regalo de la autoconsciencia está en el alma. Entonces, la sede de la identidad y de todo, eso va creciendo. Lo que pasa es que, claro, aquí estamos en error, desde la concepción, prácticamente absorbiendo cosas ya gordísimas. Entonces, claro, la autoconsciencia primero es armarse de valor para afrontar emocionalmente con humildad todas estas cosas y vemos entonces reflejado en lo que acabas de decir, y creo que con la forma en que lo has dicho también, esto que hablaba de la felicidad futuras, la importancia de la verdad, que abre el corazón, ¿no? ¿Veis cómo quizás el tono de Clau, la verdad, está como mostrando este inicio, ¿no? Cómo se va cohesionando la cosa, ¿no? Eso. Y creciendo la autoconsciencia, quizás. Sí, por eso dudé, por eso me quedé callada cuando dijiste a ver si recuerdan, porque yo dudé de que fuera así, con una claridad o una espontaneidad, como que también el tejido se armó, la cohesión, así como decís. Pero sí, no me quedan dudas que es una verdad. Y esto viene a procesar. Qué bueno, entonces lo que vamos. Entonces, operativa para niños y adultos por igual. Se podría decir que es como antenas de la verdad, sintonizadas en la frecuencia de la comunicación de la verdad de Dios con respecto a cualquier información, o sea, ya sea verdad personal, verdad universal. Antenas. Opera en circunstancias normales, a menos que el humano se desintonice emocionalmente de Dios o se niegue a hacer preguntas a Dios o se niegue a cuestionar su conducta personal. Y ahí vimos como, por ejemplo, el ejemplo que vimos hace poco, que también lo cito siempre,
el del pobre actor ese que hizo toda esa representación, una entrevista trucada para autoperdonarse a sí mismo, digamos, esto de negarse a cuestionar la conducta personal que nos está reflejando ese pobre hombre a niveles colosales mundiales, entre otros casos, ¿no? Como también vimos al magnate aquel. Es muy gracioso, ¿no? Bueno, es tragicómico cómo se nos representa, y eso es lo que, tocando con lo que decía Ana Pilar, ¿no? De despertar precisamente a la posible felicidad futura que nos da el ver que todo habla para nuestro bien, para nuestro crecimiento, los eventos de fuera, en realidad, esa falta de arrepentimiento, ese no querer cuestionar la conducta personal para tapar la conciencia que vemos en los magnates, en realidad son representaciones, ¿no? De nuestra voluntad, nuestra condición del alma, sí. Sí. Y ella ha puesto el ejemplo de la inoculación. Claro, los que se inoculan están con un déficit, por así decirlo, de amor a sí mismos, ¿no? A los ojos de Dios. O sea, el amor a uno mismo, a los ojos de Dios, no incluye machacar a los bebés con agujas, ni siquiera a los bebés, ni todo, o sea, todo lo que creíamos, todo eso no es armónico. O sea, todo esto que venden como ciencia, incluso lo sacralizado de las inoculaciones a bebés, tampoco. Que eso estamos súper programados para creer que es sagrado, ¿no? La medicina ha conseguido todo, no sé qué, es todo. Claro, es una falta de amor a sí mismo, pero tal como lo ve Dios. Claro, en este momento que recordás el video del actor, digo, ¿cómo nos da una bofetada? ¿Cómo montamos nosotros? Digo, yo monto un espectáculo en el que también lloro y digo, estoy convencida, no sé, estábamos convencidos de que lo que estábamos haciendo estaba bien, ¡pum! Lo que nos cargamos para no asumir nuestro error, la falta de humildad que tenemos, ¿no? Y de ahí lo que sigue. Lo que sigue es... Lo que sigue es que obligamos a que las leyes actúen para seguir mostrándonos que no tenemos razón, que nosotros valemos mucho más, que el alma está destinada a ese crecimiento en amor y todo eso, sí. Cuanto más rebeldes, por eso más se baja la condición infernal, ¿no? Porque más nos tiene que mostrar la ley, o sea, más se hace infernal la condición, porque la ley nos tiene que mostrar, como no queremos lo demás, por ley se nos muestra que estamos poniendo nuestro valor en lo que en realidad no vale. Claro. Claro. O sea, que la ley de atracción al final, pues, no hay manera de que te engañes. O sea, es como, pues es lo que estás deseando, ¿no? Deseas lo fuerte, el sacrificio, deseas que sea muy difícil, deseas que, o sea, como que parece que todavía falta desarrollar esa confianza en Dios, ¿no? Y abrir, pues sería, más que abrir el corazón, sería como la conciencia, ¿no? Primero. Sí, no, que el corazón es el alma, o sea, que es lo mismo, sí. Uh-huh. Y la conciencia sería como un órgano, si lo decimos así, que lo dicen ellos usando esa metáfora o como se diga. Un órgano del alma, sí. Uh-huh. Bueno, Claro. pues a desprogramarnos. Sí, depende del conocimiento actual que tengamos, ¿no? Y de la capacidad de razonamiento del individuo para hacer preguntas para que Dios las responda, las pueda responder. O sea, un niño muy pequeño no sabe nada de sexo y entonces él, a no ser que se vea forzado, que es por eso
tan problemático el abuso sexual y por eso lo usan los desencarnados en las familias de las élites para poder entrar en ellos muy pronto y dominar, entre comillas, intentar dominar el mundo, que ahora pues eso, a ver, no me líes. Entonces, claro, un niño pequeño hacer preguntas para que Dios responda no puede determinadas cosas, a no ser que se le fuerce y entonces ya está el lío montado. Y solo comentamos también. Dice, por ello la ignorancia deseada es un enemigo de la conciencia. Y por eso los niños nacen con ese deseo tan grande de saber sobre todas las cosas, ¿no? Fijaros cómo armonizan por diseño, qué bien está diseñado. Y también machacamos la capacidad de hacer preguntas. Chicos, Sí. hacen muchas. Sí, para que y así los niños se hacen enemigos de la conciencia, porque van a desear ignorancia para no Sí. molestar a sus papis. Claro. Sí. Sobre todo los temas. Yo creo que entonces, como darles la opción de empezar a escribir, ¿no? O sea, como, pues, la manera de a lo mejor comunicarte o de hacer, o de orar, porque algo decías, Iván, algo mencionaban como la oración es la emoción, ¿no? O el sentimiento todo el tiempo, la ley, las leyes de Dios están leyendo el alma. O sea, todo el tiempo se está haciendo esa lectura permanente y es una manera al final como de rezar. Pero es como que ahí vamos inconscientemente, ¿no? O sea, la información ahí está, se despliega o sea, todo el tiempo está operando las leyes. Seamos conscientes o no, las conozcamos o no, etcétera. Ahí están funcionando. Entonces es como, esta parte digo, bueno, pues sería como irles hablando un poco también o sea, de las leyes y de que podemos empezar a abrir esa conciencia y poder tener una comunicación, o sea, como que se vale cuestionarte, se vale este autoconocimiento, se vale escribir, sacar, o sea, ya sea Pero fíjate, pues en una terapia o agarra tu cuaderno. Enmárcalo en aquello que vimos, de que en realidad la oración tiene que ver con eso, o sea, la escritura, ese proceso de, entre comillas, terapia, enmárcalo en eso, en que hay que desincronizar voluntad y deseo. Es decir, ahora tenemos, nuestra alma tiene una condición, eso se llama voluntad. Y ni siquiera nos queremos dar cuenta. Entonces tenemos que desear, no ignorar el estado de nuestra alma real. Y a la vez también desear algo, entre comillas, mejor. ¿Con qué ayuda? La conciencia, los guías celestiales y las otras cosas de Dios. Es decir, el libre albedrío, lo que queráis. Es en el alma, los regalos de Dios en el alma. O sea, muy importante, enmarcar las sugerencias, aunque no se las hagas explícitamente a un niño, ¿no? Pero sí que vamos resonando en eso, es decir, en que tenemos que como lo grandes que somos como almas, tenemos que ejercitar la oración en ese sentido. La oración tiene que ver con la fe. Fe es casi sinónimo de deseo y lo que pasa es que tenemos el problema es que estamos deseando nuestra voluntad, es decir, deseando nuestra condición álmica. O sea, porque nada se nos puede hacer en contra de nuestra voluntad. Nosotros deseamos guardar los errores y los errores están en la condición álmica, aparte de que las cosas buenas también están, la condición álmica, la voluntad es todo lo bueno y lo malo, digamos, todas las manchas con todo lo que no es mancha y todo eso. Entonces tenemos que separar deseo de voluntad
en esos dos sentidos. Desear, por un lado, verdad personal, desear sentir los errores, practicar la humildad, darnos cuenta que las leyes nos están hablando de que tenemos puesta nuestro valor en cosas que no valen y todo eso que hemos visto. Y por otro lado, desear también eso, la imaginación, que ya hemos visto incluso cuando veíamos cosas de la compensación, que vimos unas cuantas claves, cómo es que desear cosas bonitas para los demás, incluso y para nosotros, eso cuando se hace con el corazón de verdad, con el alma, compensa positivamente, incluso aunque no se realicen, que eso ya se compensaría mucho más positivamente. Entonces, claro, fíjate, eso, como vimos, que eso lo deja claro Miller, que es un paso que dio y que lo vimos hace meses, el tema del deseo de la voluntad, fantástico, que ahí lo termina de cuajar el tema. Y él, yo no recuerdo si es en la línea de esos videos, Iván, el que ejemplifica con esta cuestión de los niños, de las niñas también, del aprender a caminar. Entonces dice, tiene claro el deseo, bueno, y va ahí, y se cae, se levanta, y tiene muy claro, digamos, como que con todo eso que a nosotros nos cuesta mucho, la experimentación, la tolerancia al error, el miedo a equivocarnos, todo lo que cuentan emociones, lógica y verdad, lo que perdemos, la capacidad de hacer preguntas, eso, la confianza, nosotros ya somos un manojo de miedo. Pero fíjate, antes de que te vayas fuera del ejemplo que has sacado, que qué bien, eso es una muestra de que por diseño el deseo es superior a la voluntad. La voluntad, condición del alma, en ese momento el niño tiene ese error de, bueno, es un error, pero es neutral, es decir, no sabe caminar, por lo que sea. Pero eso, el deseo está por encima, que es a lo mejor a lo que ibas. Porque... Claro, sí, sí. Experimentar con las leyes, que ahí experimenta, como contaste hoy, con la ley de la gravedad. Y experimenta, sí, claro. Y desea poder caminar, claro, eso es lo que... Y como vemos que incluso en ese tambaleo que uno adulto diría, no voy a correr en este estado, e intentan correr, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, sí. Eso es lo que alimenta. Ahorita me recordé ese ejemplo que dijiste, Clau, yo lo recordaba porque sí lo dio Miller, como que el niño se levanta una y otra vez porque el niño tiene certeza de que va a caminar al ver que todos caminan, ¿no? Es como, a ver, si este camina y el otro camina, o sea, es como que lo da por hecho porque todos caminan. Entonces él se levanta una y otra vez porque tiene certeza en lo que está viendo. Eso fue como yo lo comprendí. Entonces, quizás ahí es esa parte de obviamente es mucho más grande, como decir, tengo certeza en que Dios, la verdad de Dios me será revelada, o sea, por eso lo intentaré una y otra vez, o sea, como que esta certeza que te hace seguir intentándolo, porque puedes caer como en la parte de frustración y decepción y decir no más, o sea, ya no quiero intentarlo, ¿no? Sí, pero eso también sirve. Claro, es que está bueno también sentir eso. Pero ligándolo con la conciencia, fijaros, el niño ve y siente, aunque no tenga palabras, siente que el hecho de ver a los demás caminando es una prueba de que él puede, y quizás la conciencia, como no necesita palabras y sabemos que está actuando todo el rato, y somos alma todo el rato y Dios quiere cuidarnos todo el rato y los niños no tienen tantos impedimentos, la conciencia le está transmitiendo verificación emocional continua de que eso es así, de que él puede. Que puede confiar, claro. Que puede confiar. Claro, o sea, se interrelaciona todo a la vez, es decir, fe basada en hechos, pero también armada por la conciencia continua, que no está tan anestesiada. A lo mejor es eso, no lo sé seguro, pero... Claro, sí. Y es sí, por eso como que la fe... es la certeza, ¿no? La confianza, o sea, eso es como, yo creo que pedir eso, desear eso, es como la llave, porque es lo que te permite seguir adelante.
y seguir pidiendo y seguir explorando y seguirte cuestionando y, o sea, seguir adelante, pues. Sí. Esa parte yo creo que es como el ingrediente fundamental. En el esquema de la fe, hace muchas preguntas, hablando de preguntar, y empieza por el otro lado, porque ya es obvia nuestra resistencia a la fe, y la autosuficiencia. Y bueno, entonces él pregunta, y está muy bueno eso, dice, ¿qué se siente al creer que Dios no existe? ¿Qué se siente al creer que no puedes confiar en nada de lo que yo estoy inventando? No tengo acá el esquema. Entonces, es ese punto de partida un poco nuestro de la herida que tenemos y de todo lo que esta desconexión emocional con Dios que leyó recién unos puntos arriba, que desactivó la conciencia. Tenemos que atravesarla desde esa emoción, porque realmente no creemos. O sea, para que la certeza tenga lugar hay que eliminar el error. Claro, y por No eso vamos he a dicho poder antes, construir. por un lado, el deseo de querer sentir ahí nuestras Claro. heridas, incluso deseo de amor de Dios para que quite las causas de esas heridas, sí. Pero ese deseo junto al otro o como base para que la fe deje de estar puesta en el error, es decir, para que deje de funcionar nuestro deseo deseando la voluntad, la condición que ya tenemos, álmica, que sería la voluntad. Por eso lo decías, ¿no? Claro, a eso me refería. Yo hablo por mí, porque es obvio, cuando me veo y estoy todo el tiempo tratando de controlar el proceso, se me presenta la oportunidad para sentir y no la tomo, la rechazo. O sea, estoy todo el tiempo en contra. Entonces tengo que ir a las heridas ya más importantes, porque lo dice muy claro, o sea, como lo leíste al principio, la otra forma es una relación con Dios. Y Él te ofrece todo el tiempo. Jesús justamente hizo esta experimentación, la hizo observando a los niños y dijo, si yo puedo hacerlo, voy a contarle a todos, todos pueden, todos podemos hacer esto, podemos tener una relación con Dios. Y como, claro, yo me doy cuenta ahora que corre por mi cuenta, digamos, ya está todo, o sea, basta, falta tu sí, y no lo puedo dar, no lo quiero dar, claro. Eso, yo tengo que empezar por ese lado, por ejemplo, para poder plantear esa asimetría, porque no las procesé y tengo que sentir ese enojo y ese descreimiento. Bueno, y no dejar de, como decía Salomón ahí en los vídeos que vimos, de la importancia del amor divino, no dejar de pedirlo. Sí. En ese sentido, pero dentro de este contexto que estamos viendo, claro, sabiendo estas cosas, un poquito. Un poquito, sí, un poquito. O sea, es como una puerta del alma a la que la verdad de Dios llama continuamente para proporcionar información al alma sobre sus elecciones y decisiones. O sea, cuando nosotros hacemos una elección, una decisión, incluso antes de que se nos compensen, porque acordaros que muchas decisiones, cuando las tomamos de todo corazón, ya compensan inmediatamente. Si son malas, compensan negativamente y decreces tu poder, por así decir. Decrece tu condición en amor, tu voluntad. O sea, tu alma se degrada. Pero es que tenemos este paso previo a tomarlas de todo corazón, que es ser humildes en este otro sentido, quizá de humildad, de decir, vale, quiero sentir mi conciencia, ¿no? Que aquí podría parecer que va en contra del libre albedrío, porque diría alguien, normalmente el mundo funciona con la creencia de no, tenemos que hacer las cosas y ya está, hay que experimentar. Y hay que experimentarlo todo. Claro, eso es profundamente desarmónico en el sentido del mundo. O sea, el sentido del mundo que tiene para eso de experimentarlo todo. Porque ahí se confunde experiencia con experimento. Claro, Dios quiere que hagamos experimentos, pero con la voluntad de un niño pequeño, o sea, con la inocencia, con el saber estar que tiene
un prototípico niño pequeño. Por eso dice, volver a ser como niños, y de ellos es más el reino de los cielos, muchas veces más fácil. O sea, hasta que no volvamos a ser como niños, no es el reino celestial. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros tomamos elecciones y decisiones en este tren continuo de mercancías que vamos con el tan pesado, ¿no? Que va corriendo tan fuerte con las inercias, las elecciones y las decisiones. Y no paramos, porque no creemos. Claro, no tenemos fe. Pero ahí el amor divino, eso, por ejemplo, eso lo sensibiliza mucho. En el momento en que se recibe amor divino, uno ve desde otra perspectiva, y además muy perdonadora, cómo todas las decisiones y elecciones son un automatismo y no te hacen falta, pero además eso es como eso, que lo sientes más como un niño, la verdad. Y lo que pasa es que con el amor normal, el amor natural, también sucede un poco esto. O sea, cuando tú te detienes y te quieres más a ti misma y no sé qué, sí que tienes también más espacio, aunque no hayas recibido amor de Dios en ese momento, sí tienes, es un momento donde te puedes permitir, nos podemos permitir por nuestra cuenta darnos cuenta de que en realidad esto que lo hacemos no sé el motivo, estoy deseando ignorar el motivo y ese deseo de ignorarlo puede ser desarmónico. Entonces ahí nos podemos ir abriendo, ¿no? El corazón en todas las elecciones y decisiones. Claro que es muy exigente porque son todas. O sea. Claro, ahí este deseo de parar, lo que pasa es que nos viene muy forzado, porque lo tenemos que ejercer así nosotros. Entonces, se trata de intentar hacerlo más como niños pequeños, aunque eso va a ser facilitado por el amor divino. O sea, yo me acuerdo de eso cuando estás, que solo me ha pasado una vez, claramente, realmente hay como una especie de deseo de dejarlo todo por un lado, pero infantil. O sea, no de rabia ni de... Es curioso. Y como un reinicio, como que la vida podría ser un reinicio continuo, ¿no? En cada momento. Pero sentido, o sea, como un sentido muy infantil, que yo creo que es más parecido a lo que sentíamos de niños, aunque no hubiéramos recibido de niños el amor divino. Pero como tenemos mejor condición en amor, aunque enseguida se baja. Claro, fijaros, es que llama continuamente para dar información, pero nosotros esto enseguida, como hacemos una fachada desde muy pequeños, enseguida esto lo interpretamos muy mal, porque desde la fachada recibir información es casi siempre un juicio, aunque seamos muy pequeños, y es siempre expectativas, lo que tenemos que hacer, que cumplir para valer a los ojos de nuestros padres o lo que sea. Y entonces que Dios te dé información con el poder que es de alma a alma, aunque sea muy sutil, pues es una cosa muy, hasta puede ser insultante, ¿no? Sí. Esta parte como del dejar ir, ¿no? Del dejar ir, que dices, bueno, ok, ¿qué es dejar ir? Dejar ir algo que ya me está hiriendo y todo, al final dices, bueno, ¿cómo sobrepasas eso? Generalmente está el camino como de ir reprimiendo o no ver, que eso pues obviamente ya vimos que no, que anestesia nada más, algo que ahí está, pero para dejar ir y darle vuelta a la página, como dices, Iván, con ese deseo natural del niño que dice, ay ya, o sea,
Si se pelea con el amiguito al ratito ya se están jugando y de esta manera muy natural. Y darle vuelta a la página, dices, a veces, pues eso quiero, ¿no? O parece en mi mente que eso quiero, pero al final hay algo que todavía no termina de disolverse. ¿Por qué? Pues porque sigo proyectando, porque aquí lo traigo cargando, porque, o sea, ¿cómo es ese dejar ir? Claro, porque no se ha ido a la causa. Exactamente. O se ha ido lentamente a la causa, por un camino más de autosuficiencia. Es por eso que nos parece funcionar tan poco o tan lento. Entonces, sí, es en el momento dado en que nos vayamos recordando más esto de la verdad de Dios para todas las decisiones y elecciones, pero desde un lado no castigador, no pensar que esto es un trabajo ni nada, aunque hay que hacer este esfuerzo, pero eso, en la sintonía de como niños. En cuanto nos vayamos dando más cuenta de esto, nos iremos abriendo a la facilidad de en cualquier momento, sea cual sea nuestra condición, recibir amor de Dios para eliminar alguna causa. Sí, y entonces para comprobar en la experiencia que esto realmente es así, que es más rápido el camino del amor divino y todo esto que decimos en plan más automático, repetido, de memoria. Sí, pero es ir abriéndose a este experimento, ¿no? Porque Claro. sí, decías que lo que estabas diciendo es que qué pasa con el dejar ir. Claro, que lo que pasa es, ya lo sabes, que por defecto que tenemos es el camino del amor natural. Muchos caminos así, donde con más o menos intervención de espíritus vas olvidando a la manera lenta las causas y disolviéndolas, muchas veces a lo mejor no del todo, no sabemos. Y eso, y si hay mucha intervención de espíritus, pues puedes incluso recibir energías, parece que estás iluminado, puedes ser un gurú, y bueno, hay muchos casos, ¿no? Muchos caminos. Y, dependiendo de la ley de atracción, la cantidad de deseo de ignorancia, de deshonestidad tapada, las fachadas, vete a saber, cada persona un mundo, ¿no? Entonces, dejar ir. Claro, por eso se habla tanto en los caminos del amor natural de eso, y hay cosas, bueno, y son discursos muy interesantes, ¿no? Y también se habla de emociones, porque al final se trata de sentir, pero claro, aquí, ¿qué se le mete? La quinta marcha es esto, ¿no? Es el tema de, a ver, la verdad directa, tener eso presente, el tema de lo que hemos visto de la humildad y todo esto, y el amor divino como lo más importante, por lo menos en el horizonte. Sí, para desarrollar la fe, sí, y todo esto que hemos visto ahora sobre los dos planos, por un lado la ley más baja de compensación, por otro lado las otras, y luego la armonización deseo-voluntad, que tenemos que desarmonizarlos, y ese aspecto doble, digamos, del ejercicio de nuestra voluntad para desear sentir nuestra verdad personal y por otro lado desear cosas más bonitas, entre comillas. Sí, jugar a todo eso a la vez, ¿no? Esto sería. Y todo eso tiene que estar, claro, ligado en una salsa que es volver a ser como niños. El plato. Bueno, ¿qué tal nos ha quedado la receta? Bien, ¿no? Ahora lo envasamos al vacío y ya lo vendemos, ¿no? Se lo vendemos a Miller. Oh. Le mandamos una carta diciendo, oye, que hemos encontrado un camino. Bueno, es una manera en que Dios intenta educar a sus hijos directamente.
Hay muchos métodos indirectos de educación que Dios ha proporcionado, pero solo unos pocos directos. O sea, la conciencia sería directamente. O sea, que lo cual nos abre todo otro mundo que podríamos comentar millones de cosas, ¿no? Bien. Bueno, pues para terminar, notas importantes sobre la conciencia humana, por favor, ten cuidado al referirte a la conciencia como mía, como mi conciencia, porque la realidad es que aunque Dios diseñó nuestra alma con un mecanismo que está en sintonía con la verdad de Dios, a menos que Dios deseara compartir esta verdad y a menos que las leyes de Dios permitieran medir y compartir la verdad, la conciencia no funcionaría. O sea, que la conciencia no es que sea nuestra del todo. Y por eso, y como la verdad es una para todos, también tiene sentido eso. O sea, vamos a volver a mirarlo al revés. La conciencia no funciona a menos que Dios desee compartir esta verdad, que eso por diseño lo desea y ya está funcionando. Y a menos que las leyes de Dios permitan ese compartir, ese evaluar o ese medir. O sea, está ese mecanismo, pero que nuestra fachada lo que hace con todas las cosas, por las heridas, es decir, mío, 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 ¿no? Ok. O sea, como a mi manera, ¿no? No, que el mecanismo es tuyo. Es decir, tú puedes recibir un mensaje de Dios y creerte toda la vida, que sería un poco lo que tenderíamos a hacer en los caminos del amor natural, que es decir, claro, yo siento la verdad de esto, y esto es mi verdad, y sí, y puede ser una intervención de Dios, y ese mecanismo no es solo de esa persona que dice eso, ese es de Dios también, porque en realidad el alma la ha creado Dios y todo esto que ha dicho aquí. Entonces se refiere a eso, de entrada. O sea, que es como que se ve muy reflejado en lo que hacemos por defecto en la autosuficiencia, ¿no? Porque ¿tú qué decías, Marisol? Como un poco del esfuerzo, ¿no? O sea, de sentir que es muy, wow, muy pesado o casi, no me va a alcanzar la vida para deshacer todo esto y sigues de una esfera a la otra y sigues deshaciendo, o sea, que dices, wow, pues está muy, muy largo y muy complejo, ¿o qué? Entonces, esa parte, esa connotación del esfuerzo, de que es muy, o cuando ayer platicaba con unas amigas, ¿no? Que están en terapia y así, y que, no, pues es que estuvo cañón, o sea, sé que me liberé, sé que pude contarme la verdad, fíjate, me hablaban de esta parte de me cuento la verdad, sé que veo ya mi realidad, lo que es, y me libera, pero fue muy doloroso llorarlo, verlo, asimilarlo. Entonces, como fue pesado, fue crudo, fue muy difícil. Siempre como que es esa connotación, o sea, al final, como si tenemos el dolor, como no, o sea, no, sentir el dolor es lo más pesado, horrible, o mi hija que me dijo, mamá, ¿no habrá una regresión para que me quiten ya todos mis traumas de una vez, no? Le dije, wow. O sea, no sé, esta parte que aparte dices, ¿y cómo le hago? Proyecto lo mío en la hija que digo, sí, qué doloroso, qué fuerte, ¿cómo le quito eso? ¿Cómo le quito esos traumas? O sea, quisieras la pastilla, la receta práctica, pero así es, o sea, realmente lo que nos están sugiriendo con este camino del amor divino es eso, lo simple, lo armonioso, tomar la decisión, abrir el corazón, o sea, todo lo opuesto, ¿no? Parece. Y esa parte, pues me dolió escuchar eso de la hija, ¿no? Porque proyectas todo tu dolor, todo lo que sientes como pesado, como toda una vida, buscando, Pero ¿qué y es al lo final que, como que lo tenemos.
Oye, se te oye un poco menos. ¿Y qué es lo que te dolió en concreto? Pues me dolió, obviamente, que me ha parecido a mí, me ha parecido como doloroso y pesado tomar conciencia de, o sea, como esta parte de la responsabilidad, ¿no? Asumir la responsabilidad que dices, chin. Sí, o sea, la responsabilidad de la felicidad. Claro, y fíjate, pero esto es, acordaros de que ahora el experimento es que tú te tienes que dar cuenta de que este dolor es menos que el dolor que a la larga te crearía el no procesarlo. Y así continuamente. Porque, ¿recordáis esa parte donde hablaban Miller y Mary? De eso, esos dos tipos de dolor. O sea, porque ahora cuando estamos en error todo van a ser dolores. Lo único que es que si no elegimos la honestidad, la verdad que nos despierte esos errores y no procesamos esos dolores relativos a esos errores, a la larga vamos a tener todavía más dolor. Entonces, los principios de muchas heridas son así y por eso es tan jodido. Claro, o sea, por eso la gente nos retiramos e incluso rechazamos el seguir armonizándonos con la posibilidad de recibir amor divino o pedirlo o seguir en el camino del amor natural que sea siquiera o querernos ni lo más mínimo porque vamos al corto plazo. Es decir, no tenemos fe en que a la larga, porque no lo hemos experimentado lo suficiente, en algún aspecto a lo mejor, sí, en otros no, pero no hemos experimentado, a lo mejor en ese aspecto de esa herida que se te abre ahora, no sé qué, un poco más, no hemos experimentado todavía que un pequeñito dolor de ahora y procesarlo y hacer que salgan me vale la pena, porque si no luego a la larga tendremos todavía más que procesar, más y una vida más desastrosa por ley de atracción y todo el rollo, la compensación. Claro. Ese es el asunto. Pero ahí le falta un ingrediente que se me acaba de perder, que iba a comentar una cosa de esto, justo de esto. Pero fijaos qué interesante. Ah, sí, bueno, el tema que lógicamente el modo que tenemos ahora de usar la cultura, los medios culturales, la tecnología y todo eso, fíjate que nos hace cortoplacistas casi por definición, ¿no? El ser humano y la sociedad de consumo y todo esto es aquí y ahora, ¿no? Las cosas. Y entonces eso se alía mucho, toda esta sociedad está muy aliada con el tema de buscar recetas. Y claro, y este discurso que nos hacen Miller y Mary sobre esos, digamos, dos tipos de dolor, viendo el aspecto del dolor en ese sentido del progreso, no sé si os acordáis más de algún matiz ahí cuando hablaban de eso. Sí, porque lo normal es, y luego cuando sale un dolor muy grande, es ya que lo dejemos todo. No, yo recuerdo levemente, recuerdo el video levemente, pero que sí podía ser que mencione lo multigeneracional, o sea, lo colectivo y lo personal. Lo estoy confundiendo con los miedos. En esa parte dices que sí, que si menciona eso. No recuerdo. En la clasificación de los tipos de dolor. No, pero esto es solo no, es solo el dolor en relativo al proceso. Es el que la verdad hace que despierten dolores. Sí. Pero eso, a la corta, en el corto plazo, era solo en el aspecto temporal. Eso. Hay que querer dolores
para evitar dolores más grandes. Y al principio, ahí decía, creo que era Mary, que hay que elegir el dolor. O sea, elegir qué tipo de dolor. O sea, que en este camino nos hacemos expertos, en teoría, no lo somos aún, ni mucho menos, Claro, sí, ahora en recuerdo. saber elegir Sí, qué tipo de dolor y saber discernirlos, sí. claro, y cuál vamos a aguantar y cómo lo vamos, incluso lo hacemos cómodo, o sea, atenuamos de manera de que se pueda seguir viviendo, incluso lo convertimos en una constante. Hablaba de su ciclo menstrual y cómo. No, pero este es el tema de que bueno, y es que también la conciencia nos puede ayudar a saber acerca de esto, la verdad absoluta de eso, de este dolor lo necesitas para evitar que crezca en el futuro un dolor más grande. Esto es solo el tema ese, el tema de que no estamos hablando de la autosuficiencia, de yo elijo mi dolor. No, estamos hablando, de que hay que querer sentir dolores ahora teniendo fe, o sea, según cuáles, claro, no es que tengamos que ser masoquistas, o sea, hay que querer sentir cosas, es decir, hay que querer la verdad, pero en ese camino saber que por comodidad vamos a querer evitar eso, pensando en que si evitamos la verdad y un dolor de ahora que lo hace sacar esa verdad, hace que salga a la luz ese dolor, si evitamos ese movimiento de la verdad ahora, vamos a tener más dolor después, todavía más. Entonces, por eso es como que hay que al final lo que estamos haciendo es como un elegir entre un dolor y otro, pero para bien. Es decir, tenemos que en este momento amar lo suficiente la verdad y tener la suficiente fe en que la verdad libera, como para eso, para ejercitar la humildad en los dolores que nos tocan por ley o porque Como que en vez de esperar a que se acumule más y en el futuro tendremos más dolor todavía. Entonces es elegir esos dolores. O sea, pero que esto es una cosa que surge, o sea, que va a surgirnos y es un ingrediente, digamos, es el marco de lo que estamos haciendo, de la fe y de todo esto. O sea, me vino a la cabeza el ejemplo como del niño que, o sea, bueno, de que somos niños y sabes que el fuego va a quemar y necesitas sentir el dolor para, o sea, porque el dolor es inmediato, ¿no? O sea, como que el dolor, hay algo que te dice, que es la conciencia de que está, o sea, de que hay algo que está en desarmonía, ¿no? Entonces, obviamente el efecto es ese dolor, pero es como el termómetro y la guía. Al final es un dolor como necesario, porque si no estaríamos más perdidos. Es como decir, si me está doliendo, es como cuando... Es el ejemplo perfecto porque qué bien porque es que es eso. El dolor a largo plazo sería que te matas directamente, porque si no aprendes con la experiencia que la estufa quema, te llega un momento en que de repente y ya te metes dentro de la estufa, te metes dentro de la hoguera directamente y ya te has matado. Entonces es justo eso lo que dicen ahí, sí. o como cuando tienes una enfermedad, ¿no? Una enfermedad terminal y todo, y al final dices, bueno, el síntoma, o sea, ese dolor me está reflejando algo para atender eso. O sea, el dolor ahí es necesario porque es la guía. O sea, el final es esa connotación que tenemos de huir del dolor todo el tiempo. Pero si no, ¿cómo o sea, te vas, te metes de lleno en la cueva, ¿no? Si no vas sintiendo como las espinitas, ¿no? Pues vas y te metes de lleno. Entonces sí, pues esa parte de entender que a veces ese dolor, pues es necesario para no ir en esa dirección, o sea, para redireccionar, para elegir y desear otra cosa, ¿no? Claro. Otro camino. Y ahí ese es el papel de dioses buenos de los padres, que ahí los padres tienen que saber eso y oír la voz de su conciencia, decirles, sin palabras,
es bueno que el niño experimente por sí mismo, porque si no luego, ya verás, es peor, se va a dar una hostia muy grande. O sea, si no experimenta que esas cosas queman, o que si el sexo con no sé cuánto, con tales ingredientes o con tal matiz es tal o pascual, pues su vida va a ser eso, se va a dificultar. Entonces, fijaros, ¿no? Es por eso que los padres sí que hacen la labor ahí de sustituir a Dios, porque los niños aún no pueden preguntarse muchas de las cosas que necesitarían preguntar a Dios, porque no tienen el conocimiento, como ha dicho antes, con la cognición esta que le ha dicho también, que lo llama por ahí. O sea, no tienen las capacidades, como lo ha dicho, sí, las capacidades cognitivas, lo que sea, para hacer determinadas preguntas porque no han explorado lo suficiente, no son autoconscientes lo suficiente, etc. Entonces ahí los padres sí que esa labor de la crianza sagrada, que no los padres, los adultos en general, vamos, con amor, que tengan ahí, están para eso, ¿no? Sí que esa es la parte de hacer de Dios bueno, ¿no? Que es cuidar a otra alma en ese sentido para facilitar el progreso, la educación en el sentido de Dios, ¿no? Porque eso, entonces estabas diciendo, tengo una enfermedad, y eso es el caso ya del un caso más extremo muchas veces, ¿no? Claro. Sí, ya cuando no atendiste. Sí, pero es como que la conciencia te habla todo el tiempo, o sea, todo el tiempo te habla, o sea, te toca a la puerta, te dice, trata de llamar tu atención, ¿no? Esa parte de, o sea, a través a veces del dolor, o sea, porque no, como que no conocemos a veces otra cosa, ¿no? En este bloqueo, pero es cuando realmente atendemos, o sea, tienes la posibilidad de atender La a veces. conciencia no te da el dolor, lo dan las heridas. Lo que hace la conciencia y la verdad que recibimos a través de las leyes, esas dos verdades, digamos, esas dos transmisiones, lo que hacen es despertar los errores para que podamos sanar. Sí, para practicar la humildad ahí. El diseño es perfecto. O sea, el diseño es perfecto para darnos cuenta. O sea, no hay manera en que nos mintamos y decir, es que no. O sea, todo el tiempo, es lo que te digo, todo el tiempo estamos siendo informados de nuestra condición álmica, o sea, realmente. Y el problema, ¿cuál es el problema? Que nosotros, como esto no lo sabemos, hemos juzgado a Dios todo el rato, desde pequeños, porque lo que hacemos al tapar la voz de la conciencia es eso, es juzgar. Es decir, no, esto no es. O sea, tú eres un cabrón, ¿qué me estás diciendo? O sea, vas a ir contra los padres, que me están diciendo lo otro. Los padres son sagrados. De hecho, mi vida física depende de ellos. De hecho, algunas veces me han dado regalos muy importantes, como esa educación de la que acabamos de hablar, cuando se hace bien y no sé qué, básicos para... Entonces, pues sí, como que la sugerencia, la sugerencia sería, pues, como entender el diseño, que es amoroso, que siempre estamos recibiendo esta información, que podemos, que es un lugar seguro, esta conciencia para observarnos desde otro ángulo y para tomar responsabilidad, ¿no? Esta parte de hacerlo un lugar sagrado, un lugar seguro, la relación con Dios, para que se abra todo esto. Sí. Entonces, no tenemos que ir por nuestra cuenta, porque se me hace todavía, incluso hasta, o sea, no sé, no hay necesidad, ¿no? Al final, de ir por nuestra cuenta. O sea, cuando tenemos acceso híjole, a todo este diseño, o sea, que al final está operando, siempre está operando, las leyes siempre están leyendo el alma, ¿no? Queramos asumirlo o no.
Sí, Entonces, y se trata de meter en la experiencia, experimentar la conciencia, la idea, por lo menos, de que podemos experimentarla, para dejar de experimentar, o sea, meter en la experiencia el mecanismo de la conciencia para no necesitar experimentar dándonos de cabezadas contra las leyes y todo eso, que estamos como experimentando pero como autómatas la mayor parte de las veces, no estamos eligiendo los experimentos, ¿no? Entonces metemos en la experiencia estos ingredientes y también incluso el horizonte del amor de Dios continuo, a que lo podremos recibir dentro de mucho tiempo, ya seguramente todos tras morir, lo recibimos continuamente incluso, o sea, todo ese horizonte de cosas en la experiencia, pero fíjate qué ingredientes más son muy pocos, muy para eso, para que podamos conducir la experimentación desde ese asentarnos en el alma, si es que tenemos siquiera fe en que podemos experimentar tomados de la mano de Dios, por así decirlo, con la conciencia, etcétera. Entonces, porque ahora estamos en un barullo mental enorme, porque confundimos experiencia con experimentar y no tenemos incorporada en la experiencia todas estas cosas y todo eso. Vaya rollo que se echan aquí. Sí. Bueno, entonces terminamos. Mi conciencia es en realidad, entre comillas, mi conciencia es un mecanismo que requiere un impulso externo para funcionar, por lo que de ninguna manera podría llamarse, sí, de alguna manera sí que, en alguna manera, en algún modo puede llamarse la conciencia de Dios o la mente de Dios en mí, o la opinión de Dios en mí. Hay 3 receptores primarios en el alma. 2 se relacionan con Dios y 1 con el alma gemela. Dios solo puede responder a aquellas preguntas que tengamos la capacidad cognitiva para hacerlas. Bueno, esto que vuelvo a insistir y lo ha comentado creo que antes, ¿no? Bueno, y entonces por aquí seguiríamos cuando veamos lo siguiente del vídeo. Fijaos qué fantástico está, ¿no? Bueno, despediros, que aquí es muy tarde ya, de vuestro amado público, y comentar lo que queráis que haya surgido con lo último, unos minutos. Gracias, Iván. Siento que el ir y volver, y aunque seamos reiterativos, es necesario justamente para poder traspasar la frontera que le dan nuestras interpretaciones o esas asociaciones desde el error, para no ir a lo inmediato y un poco lo que veníamos hablando, ¿no? A lo rápido, así, bueno, sí, ándale, estoy apurada. Sí. Gracias. Gracias. Pues está muy bien, sí, poder compartir. Gracias. Sí, gracias y profundizar para mí. Eso, sí. Así que gracias. Y me despido a más público. Gracias, porque está muy bien poder, sí, ahí armar un poco ahí estos deseos y esto. Y Ana Cordero, también quieres despedirte de los 3 millones de suscriptores. Gracias, Iván. Que siempre un mecanismo que está en nosotros, la conciencia, ese acceder, ese llegar a vivirlo, es lo que decía Clau, o sea, volver a cada momento. Gracias. Yo por lo menos tengo que volverlo para que quede bien digerido. Sí, volver a leer el esquema un poco, sí. Y claro, que se te vendrán momentos donde sientes que has sentido la conciencia
y no nos dábamos cuenta y cosas así. Sí, ya lo vamos a seguir entonces viendo. Vale, pues No. dejo de grabar y muchas gracias. Sí, ya deben ser las 12 de la noche para ti. Hasta el siguiente. Sí, lo que pasa es que como es tan importante este tema, tan bien que lo presentan ahí, tan sintético, pues tan bonito. Pues vale, pues hasta este.